Buenas tardes, hermanos. Durante este año, para los domingos del tiempo ordinario, o sea, los domingos que no caen dentro de Cuaresma y Pascua, la Iglesia en todo el mundo estará estudiando el Evangelio de San Marcos, domingo tras domingo, hasta el 14 de noviembre. Pero para entender bien el Evangelio de nuestro santo patrón de aquí de la parroquia de San Marcos, creo que necesitamos un poquito de contexto histórico del evangelista, o sea, del autor de este Evangelio, y también del Evangelio mismo para entender bien qué es lo que el Evangelio nos quiere comunicar. San Marcos fue el primo de San Bernabé, que juntos eran discípulos de San Pablo. Y como sabemos, San Pablo andaba por toda la región que hoy en día es Turquía predicando el Evangelio. En una de sus misiones, San Marco como que se arrepintió en su misión y se regresó a Jerusalén a solas, abandonando en plena misión a San Pablo y a su primo San Bernabé. Pero eventualmente San Marcos como que se llegó a arrepentir también de esto y quiso regresar en su misión con San Pablo, pero este ya no le tuvo la misma confianza que tenía antes y ya no lo quiso aceptar. Y entonces, junto con su primo, San Bernabé, y los dos, San Bernabé y San Marcos, fueron y comenzaron a predicar en otra misión, en otro lugar. Eventualmente estos dos llegarían a Roma, y es ahí donde San Marcos conoce a San Pedro, nuestro primer papa que andaba ya predicando la salvación. San Marcos se hace discípulo de San Pedro, y es a través de los sermones en las misas de San Pedro que San Marcos escucha el material que eventualmente formaría parte de su Evangelio. Recuerden también que en ese tiempo la Iglesia iba comenzando. Entonces lo que hacían es que se reunían en las casas de los nuevos convertidos en Roma y lo que hacían, la celebración de la misa, el estudio de la palabra, lo hacían escondidas porque el gobierno romano no le parecía que surgiera entre ellos un nuevo movimiento judío. Entonces, el Evangelio que escribe San Marcos es en este mundo, en Roma hace 2000 años, y bajo estas circunstancias. Para los romanos en este tiempo que se han convertido por los esfuerzos de San Pedro, este es el mundo en el que tienen que practicar la fe y en la que Marcos escribe su Evangelio. Es en un mundo donde el gobierno es hostil hacia la fe, donde la cultura y la sociedad promueven públicamente lo inmoral, donde no se puede practicar la fe en público y donde la adoración a muchos ídolos no era algo solo común, pero obligatorio por el gobierno. Creo que podemos ver que nuestro mundo, de cierta manera, pues no es tan diferente. Gracias a Dios, nosotros aquí en Huntersville, en esta área de Charlotte, podemos practicar nuestra fe con libertad. Pero ¿qué de nuestros hermanos en China, que ahorita mismo viven escondidos a practicar su fe? ¿Y qué de nuestro mundo y nuestra sociedad inmoral, donde día tras día la cultura y en especial la nueva administración presidencial promueven el libertinaje sexual y una cultura de muerte donde la vida de los indefensos semana tras semana corre más peligro? Y también de la idolatría. ¿Acaso no vemos que en nuestra sociedad también hay muchos dioses? Hay muchos ídolos que la sociedad le rinde adoración y culto. El Dios del entretenimiento, el Dios del celular, el Dios de las redes sociales, el Dios del placer, el Dios de la independencia, el Dios de lo material, el Dios del dinero, el Dios de la lujuria. Como podemos ver, el mundo en que este Evangelio se escribió no es tan diferente ya 2000 años después. Entonces, sus palabras de San Marcos pueden iluminar nuestras vidas, quizás con más claridad, ya que podemos ver que nuestras circunstancias no son muy diferentes, que más bien son muy parecidas a las nuestras, a nuestros descendientes católicos hace 2000 años. Y en este Evangelio del día de hoy,
Lo que San Marcos nos quiere comunicar es que aún somos un pueblo que necesita de la autoridad para ser liberados totalmente. San Marcos enfatiza en el primer capítulo de su Evangelio que la autoridad de Cristo es esencial. Y esto lo predica un pueblo que quizás tiene un gran odio, un gran rencor hacia el sentido de la autoridad. Porque sabemos que en este tiempo los emperadores romanos solían no solo tomar propiedades, pero hasta la misma vida de si descubrieran que alguien estaba formando parte de un movimiento que podría ser una amenaza a la normalidad del Estado. Sin embargo, San Marcos enfatiza que tras esta difícil experiencia no nos podemos convertir en revolucionistas, pero que más bien nos debemos someter más y más bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo para que en realidad podamos conseguir la libertad verdadera. Vemos que San Marcos muestra que nuestro Señor Jesucristo usa su autoridad no para oprimir, sino para liberar. Nuestro Señor Jesús usa autoridad, su propia autoridad, para enseñar cómo se debe vivir, cómo se puede lograr una paz interior, cómo se puede lograr la felicidad, cómo se puede lograr la santidad. San Marcos describe este acontecimiento de esta persona poseída por un demonio para mostrarnos que Jesús pone su autoridad totalmente para nuestro bienestar, para nuestra liberación, no para oprimirnos. San Marcos enseña la autoridad auténtica de nuestro Señor Jesucristo, una autoridad que no abusa, que no oprime, pero que sirve para realmente encontrar una liberación interior. Pero hoy en día, ¿dónde está la voz del Señor? ¿Dónde está la voz que usa esa autoridad para decirnos qué es lo que tenemos que hacer para ser liberados? Las enseñanzas de la Iglesia son esa voz de nuestro Señor, que sigue usando la misma autoridad, no para oprimir, sino para liberar. Muchos siguen creyendo falsamente que la Iglesia oprime, que la Iglesia promueve reglas y valores en donde uno tiene que sacrificar su felicidad propia para ser miembro, para conformarse a reglas hechas por hombres ya ancianos que no saben nada de la vida cotidiana de una persona normal. Pero eso no es cierto. La Iglesia usa la misma autoridad de nuestro Señor y esa autoridad no oprime, no esclaviza, más bien libra totalmente de la esclavitud del mundo y de sus males. Una y otra vez vamos a seguir escuchando las acusaciones del mundo que dice que la Iglesia juzga, que la Iglesia odia a las personas divorciadas, que la Iglesia odia a los homosexuales, que la Iglesia odia a los adictos, que la Iglesia odia a los pecadores y que exige una santidad anticuada que no es posible. Pero eso también no es cierto. La Iglesia no odia a nadie. La Iglesia invita una y otra vez a que sus hijos sean liberados. La Iglesia es la voz de Jesús, que con autoridad quiere liberar a sus hijos dispersos por todo el mundo para que experimenten la libertad de vivir en su gracia, tal como lo hizo con este poseído en el Evangelio de hoy. Pero para que el mundo se someta a esa autoridad, primero se necesita crear más confianza con esa voz, más confianza con la Iglesia. Y ese es el trabajo de todos nosotros que estamos viviendo nuestra vida bajo la autoridad de la Iglesia de Cristo. Nos hacemos no solo responsables, pero representantes en transmitir esta verdad a los que el mundo realmente oprime con sus ídolos y vicios. Nosotros sabemos, todo el mundo sabe,
que la reputación de la Iglesia ha sido manchada no solo por los pecados de muchos miembros, tanto como de los laicos y cleros dentro de la Iglesia, sea inmoralidad o sea juzgamientos duros contra gente fuera de la Iglesia, pero también ha sido dañada por mentiras, por aquellos fuera de la Iglesia que manchan la imagen de esta institución. Ustedes, con su obediencia y libertad que la autoridad de la Iglesia les da, pueden ser ejemplos vivos y luz para los que se encuentran en la oscuridad. Todos ustedes conocen a alguien que está lejos de la Iglesia, conocen a alguien que está lejos de Dios, viviendo en el mundo, afuera de la autoridad de la Iglesia de Cristo, afuera de la protección de un Dios bondadoso y bajo la autoridad de otro ser. Sin juzgar la vida de esa persona, sin decir lo obvio que su estilo de vida está mal, tenemos que aprender a realmente amarlos, a invitarlos constantemente a esta libertad que el Señor nos quiere dar a todos sus hijos, a través de su autoridad, a través de su enseñanza. Y ustedes mismos, una y otra vez, sométense humildemente a la autoridad de Cristo y de su Iglesia. Cambien sus vidas, recen, crezcan en amor, en caridad y virtud. Dejen que en sus vidas empiecen a transmitir la belleza de nuestra fe. Y así, cuando anuncien la libertad a sus hermanos que están lejos de Dios, no solo les estarán hablando ya de una idea, pero más bien de una realidad, y ustedes lo muestran con sus vidas. Si no vemos la necesidad o quizás el propósito de hacer eso, ¿acaso estamos nosotros convencidos de la libertad que Cristo nos ofrece? ¿O quizás le damos creencia lo que el mundo dice de la Iglesia y de sus enseñanzas? Tenemos que dejar que la verdad no solamente se predique, pero que se viva, que se vea. Solo así los que están en rebeldía contra Dios podrían desear someterse a esta autoridad.